innegable, eso viene en la Biblia y así está redactado. Pero el nuevo pacto es un pacto que Dios hace con Israel y con todos los gentiles, es decir, con todo el mundo. Porque de tal manera Dios amó al mundo, no a Israel. ¿Verdad? Inclusive ahí mismo dice, a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. Pablo después dice, provocaré a ira con un pueblo que no era pueblo, y llamaré al que no era pueblo, pueblo mío. Citando, piense bien, citando el libro de Oseas. Es decir, ahí vemos desde Oseas, vemos que Dios ya estaba planificando ampliar el pacto de Dios con Israel, con el resto de la humanidad. Entonces, el nuevo pacto aplica tanto a judíos como a gentiles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que si un judío, por eso es que usted va a encontrar muchos judíos que al momento de ser cristianos abandonaron completamente el judaísmo. Dijo, no, pues mis hijos ya no los circuncidé, ya no guardamos las fiestas. Y eso yo me los he topado en redes sociales. Muchos judíos que se han convertido en Cristo, gracias a Dios. Este, ellos han abandonado completamente el judaísmo. Ellos al leer la Biblia entendieron perfectamente que el viejo pacto había sido dado por viejo y que ahora lo único que cuenta es la ley en Cristo Jesús. Fíjense bien. Entonces, hasta aquí quedamos claros, ¿verdad? La ley ya no sigue vigente, o sigue vigente a menos que el nuevo pacto lo reafirme. Ejemplo, no matarás, no darás falso testimonio, que eso va incluido en el amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y por lo tanto, pues tú vas a guardar sus mandamientos. ¿Ok? Ahora, eh, aquí yo quiero dejar algo bien en claro, hermanos. Y es algo que confunde mucho las raíces hebreas. Ellos no hacen distinción en el tipo de leyes. Para ellos la Torá son todas las leyes, todas las ordenanzas. Es decir, si una persona iba a un funeral, no podía presentarse el día siguiente en la iglesia. ¿Por qué? Porque sí, está impuro porque se acercó un muerto. Entonces, cosas así en el Antiguo Testamento, fíjense bien, tenían una función. Había leyes morales, leyes civiles, leyes sanitarias y leyes ceremoniales. ¿Okay? Había diferentes tipos de leyes, pero los de la raíz hebrea dicen, no, tenemos que guardarlas todas. Y ahí entonces caen en un doble discurso, porque dice, oye, las leyes ceremoniales hay que guardarlas. Sí, pero aquí en Hebreos vemos que el sacerdote actual es Cristo. Él es nuestro nuevo sumo sacerdote. Entonces necesitamos todavía un sacerdote. Y ellos dicen, no, no, es que esas son las ceremoniales, son las leyes sacerdotales. Esas sí cambiaron. No, entonces tú estás cambiando lo que te conviene, porque todo lo demás sí lo estás dejando. ¿O qué criterio tú usas para decir esto quedó obsoleto y esto no quedó obsoleto? ¿Cuál es el criterio que nosotros usamos? Si el nuevo pacto reafirma algo del antiguo, lo hacemos. Pero si no lo reafirmó, queda obsoleto. Y esa es la hermenéutica del Antiguo y el Nuevo Testamento. Em, entonces, las leyes morales siguen vigentes en cierta manera, sí, porque la mayoría de los casos el Nuevo Testamento lo reafirma. Amarás a Dios a tu corazón, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. No robarás. El sábado, ¿por qué no? Porque Cristo mismo dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no por causa de Dios, ¿verdad? Como una señal de que Dios nos haría entrar en el reposo de Cristo. Entonces, hasta aquí estamos bien. Nada, ahí Es sigamos. cierto, hermano, esta corriente no reconocen el Nuevo Testamento, no validan porque pues todo contrapone sus fundamentos, como que están más en el antiguo. Sí, hay varias corrientes. Hay unos que sí tienen el Nuevo Testamento y lo reconocen como parte del canon bíblico, y hay otros que ya han llegado al punto de decir, no, Pablo se equivocó y él no es, excluyen las cartas de Pablo. Que eso ya es peligrosísimo, porque ya estaríamos hablando este, de un nivel que ni los testigos de Jehová llegaron, ¿verdad? O sea, el cortarle partes a la Biblia y de no reconocer la
ahora sí que el fundamento bíblico, la integridad bíblica es grave, porque así como puedes cuestionar la integridad de esos textos, también puedes cuestionar la integridad del Antiguo Testamento. Entonces, eh, la integridad bíblica, tú no puedes quitarle cosas porque entonces también tendrías que rechazar el hecho de que Dios mantuvo su palabra íntegra a lo largo de los siglos. Y eso es parte de lo que le llamamos en bibliología, parte de la integridad bíblica o la perseverancia o la conservación de la integridad bíblica a lo largo de los siglos. Este, quitar eso o quitar un libro automáticamente pondría en jaque a toda la integridad bíblica. Pondría en jaque a siglos y siglos de, 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 pues sí, de copistas y de mantener y de conservar la Biblia de una manera correcta. Y eso es peligroso, ¿verdad? Se vuelve muy peligroso y entras en un problema mucho más grave, que es atentar contra la integridad bíblica. Eh, pero lo que me he topado yo es que la mayoría de estas personas que se meten a estas corrientes tienen una falta de comprensión lectora terrible, hermanos. Terrible. Por ejemplo, este texto que acabamos de leer de Hebreos, clarísimo, que está citando un texto del Antiguo Testamento, que es de Jeremías. Ellos, en lugar de verlo en el contexto que está, ellos dicen, no, es que esto es a futuro. Y ahorita el antiguo pacto todavía no ha desaparecido, pero está próximo a desaparecer. ¿Cuándo va a desaparecer? Cuando Cristo venga. Entonces, esa falta de comprensión lectora, ¿verdad? De no entender que aquí el autor está citando Jeremías 31, de Dios son solo para Israel. Ese es un argumento que ellos dicen. Todos los pactos que Dios ha hecho, los ha hecho con su pueblo Israel. Ahora, volviendo a la teología del dispensacionalismo, que dicen que Israel es el pueblo de Dios, hablando de Israel natural, el dispensacionalismo ve a la iglesia como un paréntesis en la historia. Y su enseñanza es, el pueblo real de Dios es Israel, y la iglesia es un paréntesis, y luego una vez que se cierra ese paréntesis con el arrebatamiento, Dios vuelve a tratar con su pueblo Israel. Es lo que enseña el dispensacionalismo. Y entonces, fíjense lo que dicen las raíces hebreas. Ellos dicen, todos los pactos que Dios ha hecho, los ha hecho con Israel, no con los gentiles. Y ahí es el error más grave de todo. Porque ellos, al negar que Dios haga un pacto con los gentiles, obligan a los gentiles a entrar en el pueblo de Israel físico. Y entonces ellos te empiezan a decir, para que tú seas parte del pueblo de Israel, el pueblo del pacto, tienes que guardar los pactos que Dios hizo con Israel. Te tienes que circuncidar, tienes que guardar el sábado, tienes que celebrar las festividades, tienes que abstenerte de comer carne de puerco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta teología o de esa forma de pensar, de una exclusividad de Israel con Dios, sustituye, y aquí viene el segundo problema, ponen a Israel como el medio de salvación y no a Cristo. ¿Por qué? Porque todo aquel que está fuera del pacto de Dios con Israel no es pueblo de Dios y por lo tanto no tiene salvación. Entonces ellos lo que hacen es, Israel es el medio. Y solamente, Dios solamente va a tratar con su pueblo Israel, aquellos que pertenezcan al pueblo de Israel. Y entonces aquellos que no están dentro del pueblo de Israel, pues no son parte de ese pueblo. Y por lo tanto, ellos ven a el pueblo de Israel natural como el medio de salvación, en vez de ver a Cristo como el medio de la salvación. Y la Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino es a través de Cristo. Jesús dijo, nadie llega al Padre si no es a través de mí, ¿verdad? Entonces, caen en esta conclusión
Y el error que termina cometiendo es que la injerción de un gentil a Israel es, uy, es el dedo, ¿verdad? Guardando los pactos. En pocas palabras, la salvación ya no es por fe, es por obras. ¿Se fija el peligro de caer en esta secta? Que a final de cuentas terminas negando la suficiencia del sacrificio de Jesús y tienes que hacer algo más para poder ser salvo, para poder agradar a Dios, y eso es que los hombres se circunciden, que no comamos carne de puerco, que guardemos las festividades, etcétera, etcétera, como el Antiguo Testamento. Y esto les lleva a ellos a otra conclusión totalmente equivocada, que es la ley sigue vigente. Es correcto, o sea, ellos prácticamente viven en el Antiguo Testamento. Inclusive hace poco estaba viendo un debate entre un rey Sebras y unos hermanos, eh, y uno de ellos decía, oye, la ley le permitía tener varias esposas a los hombres. Entonces ustedes también van a seguir esa ley. Y dije, bueno, es que hay ciertas leyes que los países no nos permiten tener. Y entonces lo confronta el otro hermano. Dice, entonces si el país te lo permitiera, tú lo tendrías. La respuesta es sí. O sea, a ese grado de cosas llega esta corriente y muchas veces no nos damos cuenta hasta que, como decía el hermano Néstor Díaz, que es un hermano que se dedica a refutar eh, a esta corriente, si no te das cuenta hasta que ya estás bien metido en el movimiento, porque todo empieza muy sutilmente, muy sutilmente. Y a veces los pastores pentecostales cometemos o tenemos cierta culpa y responsabilidad porque hemos despertado una obsesión por Israel. Y si usted va a una iglesia pentecostal, siempre va a haber una bandera de Israel ahí, ¿verdad? Va a ver a las personas tocando shofar, va a ver haciendo danzas hebreas, etcétera. Que mire, no tiene nada de malo tocar el shofar, no tiene nada de malo danzar, ¿verdad? El problema es cuando ya empiezas a traer la cultura judía a la iglesia, algo que los apóstoles trataron de no hacer en el concilio de Jerusalén, cuando vieron que los gentiles empezaban a recibir el don del Espíritu Santo, es decir, eran bautizados por el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y dijeron, pues estos también, Dios los ha llamado. Y entonces hacen un concilio y dijeron, ¿saben qué? Miren, vamos a hacer esto. No les vamos a imponer la ley a ellos, porque ellos no son judíos. Vamos simplemente a decirles que no coman animal ahogado y que se abstengan de los ídolos. Es todo. No impusieron su cultura ni la ley mosaica a los gentiles. Hay un hermano que sigo en YouTube, que es un doctor en teología, se llama Carlos Andrés Moore. Él es judío, fíjense bien, judío de sangre. O sea, dice, su mamá es judía, sus abuelos huyeron del holocausto en Alemania y vinieron a Estados Unidos. Su madre viene a los pies de Cristo y conoce a su papá es mexicano. Y él dice, mi madre y mis abuelos nunca yo siendo de sangre judía, nunca me inculcaron el judaísmo. Entendieron perfectamente que Jesucristo era suficiente para salvarme. Nunca intentaron judaizar, siendo que él era judío, ¿verdad? Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Cuando está Pedro viendo la visión de y Dios le dice, mata y come. Señor, pero yo nunca he comido una cosa inmunda. Y ellos, bueno, y 3 veces ve la visión. Entonces, Pedro entiende que Dios no estaba juzgando el comer, sino el corazón. O sea, es decir, no tenía nada de malo comer carne de puerco, camarones, que para la ley eso estaba prohibido. Y ellos, y fíjense bien, Pedro empieza a comportarse con los gentiles con toda normalidad, comiendo su comida,
actuando como ellos. Pero, y el texto dice, creo que es en Gálatas, si no me recuerdo, en Efesios, cuando vienen enviados de Jerusalén, de parte de Santiago, vienen a ver a Pedro, y dice Pablo que Pedro empieza a comportarse de una manera hipócrita, porque dice, tú antes comías como los gentiles, pero ahora que vinieron estos, estás actuando como si fueras judío. Entonces, fíjense, los apóstoles habían entendido que ya no era necesario practicar la ley. Nada más que vinieron estos y Pedro dijo, no quiero que me vean actuando como gentil porque me van a juzgar. Entonces tuvo miedo Pedro de los de la circuncisión que venían de Jerusalén. Y Pablo lo confronta. Y es aquí donde quiero que vean esto. O sea, Pablo lo confronta. Y le dice, tú siendo judío, les dices a ellos que no deben de judaizarse, pero con los judíos te comportas de otra manera. Estás actuando de una manera hipócrita. Lo llama hipócrita Pablo a Pedro, ¿verdad? Fuerte. Y ellos siendo judíos, ellos pues ahí entre apóstoles se confrontan. Y Pedro después reconoce el error en que él estaba cayendo de actuar para agradar a los de la circuncisión siguiendo la ley, cuando realmente aún ellos siendo judíos de sangre no guardaban la ley. Entonces, es importante, hermanos, que entendamos dos cosas. Número uno, hay que entender la hermenéutica del Antiguo Testamento. Porque si no entendemos la hermenéutica del Antiguo Testamento, podemos caer fácilmente en las enseñanzas de estos falsos maestros. Y yo quiero aclarar algo, hermanos. Me quedé impresionado de la falta de comprensión lectora. Es decir, la falta de comprender un texto, de leerlo correctamente. De veras, me quedé asombrado, hermanos. Fíjense, y ahorita, que cuando estaba viendo ese debate, yo me quedé espantado, no por la falta de comprensión lectora que tenían los de las raíces hebreas, porque eso era ya de esperarse, sino la falta de comprensión lectora que también tenían los que estaban tratando de refutar a estos. Yo dije, Dios mío, en las dos partes hay falta de comprensión lectora. ¿Qué es la falta de comprensión lectora? Es decir, leer un pasaje, estudiarlo a profundidad, ver el contexto, cuál es el tema, de qué se está hablando y cuál es la conclusión a la que se está llegando. Amén. Que es escudriñar la palabra. Y todos estaban ahí como diciendo, no, yo tengo la razón y yo sí estudio la Biblia y yo sí, Pero cuando uno analiza el texto, así simplemente con solamente leerlo de inicio a fin y de analizarlo correctamente, se da cuenta que llegan a conclusiones que el texto no dice. Ahora bien, vamos a Hebreos capítulo 8. Le voy a pedir al hermano David que ponga Hebreos capítulo 8. Y vamos a comenzar primero con este punto. Si la ley sigue vigente o no. Porque si derribamos esto, entonces automáticamente todos los demás van a ir cayendo por su propio peso. Fíjense lo que dice Hebreos 1 al 3. El autor de Hebreos, hermanos, hay que recordar que el propósito de Hebreos era exhortar a los hebreos a no volver al judaísmo. Es decir, este texto va dirigido a judíos conversos, judíos que habían creído en Cristo y que habían abandonado, obviamente, el judaísmo. Y el autor de Hebreos, preocupado por las dificultades que están enfrentando los judíos, escribe esta carta más o menos alrededor del año 68 y les exhorta y les dice, no vuelvan atrás. El pacto que tienen hoy en día es mejor que el anterior. Y toda la carta de Hebreos está enfocada a evitar a que los hebreos vuelvan otra vez al judaísmo. Y fíjense, creo que leamos el capítulo 8. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Fíjense bien, él aquí está comparando
que Dios levantó un tabernáculo, Jesús levantó un tabernáculo, no como el templo de Salomón, no como el templo de Jerusalén, sino, ¿recuerda usted cuando Jesús dijo, derriben este templo y en 3 días qué? Lo levanto, lo reedificaré? ¿De qué estaba hablando? ¿Del templo? No, de su propio cuerpo. Es decir, yo, cuando resucite, levantaré un tabernáculo mucho mejor que este. Entonces, fíjense bien, y eso es, hay que dejarlo, tenerlo muy presente. El 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Siguiente. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Fíjense bien. ¿Qué eran las leyes del Antiguo Testamento? Las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Bien, vamos a regresarnos un poquito al 5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El Antiguo Testamento y la hermenéutica del Antiguo Testamento. ¿Recuerda usted lo que era la revelación progresiva? Que la revelación progresiva empezaba poquito y poco a poco fue alumbrando. Y entonces tenemos 2 pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se impone sobre el Antiguo porque es una revelación más clara. En cambio, el Antiguo Testamento son sombras de lo que habría de acontecer. Cuando vemos, por ejemplo, el sábado, que dice la Biblia que Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa de Dios o del hombre. Del hombre. Fue hecho por causa del hombre, no por causa de Dios. ¿Por qué? Porque el sábado también es un simbolismo. Cuando Jesús muere en viernes y él baja en sábado, resucita en domingo, él obviamente en ese momento desciende a los infiernos, ¿verdad? Él paga nuestra condena y gracias a él nosotros entramos en un reposo. El día de reposo es una forma de una promesa que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel, decir, yo les voy a dar reposo. Y por eso es que Jesús dice, el sábado no es mandamiento de Dios, sino fue hecho por causa del hombre. Y fue hecho por causa del hombre porque Dios sabía que él iba a tener que mandar a su hijo para morir en la cruz y que nosotros pudiéramos entrar en el reposo de Cristo. Cada una de las cosas ceremoniales que vemos en el Antiguo Testamento, las festividades, los ritos, todas las leyes ceremoniales, eran sombras de lo que Dios iba a hacer en el futuro. La circuncisión, más adelante vemos que inclusive los profetas dicen, no quiten el prepucio de su carne, sino quiten el prepucio de su corazón. Y más adelante viene y Pablo dice, no es judío el que se circuncida físicamente, sino el que lo es de corazón. Es decir, Dios quería hacer una circuncisión, pero no física, sino en el corazón. Había un simbolismo en eso. El tabernáculo también, el cordero derramando su sangre y la presencia, el lugar santísimo, todo eso es figuras y sombras de algo que iban a venir, que estaba pronosticado, profetizado y se cumpliría en Cristo. Sí, más o menos me voy explicando. De hecho, desde los colores de la entrada del tabernáculo, que simbolizaban también a Cristo, el altar de bronce, el cordero perfecto, sin mancha, que limpia el pecado, el lugar santo y el lugar santísimo, todo era representación de la obra que Cristo iba a hacer, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos también, otra representación de lo que Dios iba a hacer. Cuando Dios le entrega las tablas a Moisés en el Sinaí y que luego más adelante vemos que Dios entrega, pero no la ley en unas tablas, sino la entrega a nuestro corazón en el Pentecostés. Todas las fiestas y todo lo que del Antiguo Testamento eran sombras de lo que Dios iba a hacer en el Nuevo Testamento. Entonces, hay que entender la hermenéutica del Antiguo Testamento, es decir, que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo.
Vamos volviendo al texto. Ahí está. Vamos al siguiente, al 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, y ojo aquí, hermanos, el autor de Hebreos aquí está citando Jeremías 31:31. Es decir, él está haciendo una cita del profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31, si no me equivoco, es hasta el 37. Dice, porque reprendiéndoles dice, y aquí empieza a citar Jeremías, he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que os tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Dale el siguiente. Por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Ojo aquí, está citando a Jeremías, que es tiempo pasado. Dice, aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos. Eso cuando se cumplió, cuando en el Pentecostés, ¿verdad? Que recibimos al Espíritu Santo. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Es decir, todos tendremos una relación estrecha con Dios, porque ya no habrá esa división entre la presencia de Dios y nosotros. Cuando Cristo murió, el velo se rasgó. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Vamos a la siguiente, el siguiente. Y aquí el autor de Hebreos hace una conclusión. Es decir, aquí él cierra la cita y termina con esta conclusión. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, fíjense, él cita a Jeremías y dice, en Jeremías vemos que Dios está anunciando un nuevo pacto. Pregunta, ¿qué pacto estaba vigente en los tiempos de Jeremías? ¿El antiguo o el nuevo? El antiguo. Entonces, cuando Dios anuncia en los tiempos de Jeremías un nuevo pacto, ¿qué quiere decir esto? Que hay una promesa, pero el antiguo sigue vigente. Dice, entonces, pero cuando dice que habrá un nuevo pacto, está dando por viejo al anterior, ¿verdad? Y por lo tanto, el viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Es decir, en los tiempos de Jeremías, el pacto, si bien el pacto del Antiguo Testamento seguía vigente, pero estaba próximo a desaparecer. ¿Cuándo es cuando desaparece el antiguo pacto? Es la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Cuándo desaparece el antiguo pacto? La respuesta la dice Jesús. Para un nuevo pacto se requiere sangre. Todos los pactos que Dios había hecho con el hombre los hizo con sangre. Pero el pacto davídico realmente es una renovación del pacto de Moisés, ¿verdad? El pacto de Moisés se hizo con sangre. Es decir, cuando vemos el cordero que mataron en Egipto, ¿verdad? Que rociaron la sangre del cordero y que empezaron a establecer la ley sacrificial, empezó a haber un pacto, ¿verdad? Cuando Dios le hace un pacto a Abraham, Abraham hace un sacrificio y corta animales en dos partes y entonces Dios hace un pacto con él. Ahora, el nuevo pacto se sella con la sangre de Cristo. Y cuando Jesús toma la última cena, dice, tomen, esta es mi sangre. Este es el nuevo pacto. Esta es en mi sangre que por vosotros es derramada. El nuevo pacto comienza con el derramamiento de la sangre de Cristo. Y es por eso que Jesús dice, este templo lo van a destruir, pero yo en 3 días lo reconstruiré. ¿Por qué Jesús muestra su cuerpo como un templo? Porque Él era el sacrificio vivo y agradable, que más adelante vemos que fue un sacrificio no ofrecido en un templo físico, sino en un templo en el cielo espiritual. Entonces es ahí donde el nuevo pacto comienza y da por viejo el anterior. Ahora fíjense bien, por puro sentido común, hermanos, y por puro sentido de leyes,
Cuando uno firma un contrato, y el que sea, ¿verdad? Un contrato de arrendamiento, un contrato de trabajo, ese contrato está vigente, ¿verdad? Si tiene vigencia, pues va a durar la vigencia que tenga. Pero si es un pacto, si es un un contrato perpetuo, va a continuar vigente todo el tiempo, a menos que haya otro contrato nuevo que cancele el anterior. Jurídicamente hablando, si usted va con un juez y le muestra un contrato viejísimo, mira, aquí está. Sí, este es el contrato. Pero viene alguien más y dice, no, mire, este es más nuevo. Tiene las mismas firmas y hubo cambios. Es un convenio modificatorio. El juez va a decir, ¿sabes qué? El que vale es el nuevo, no el viejo. Eso ocurre cuando usted deja un testamento, hermanos. Por ejemplo, ustedes, si a lo mejor hace 20 años dejó un testamento y al último, antes de fallecer, dijo, no, ¿sabes qué? El otro se portó bien mal, voy a poner mejor a otro. ¿Verdad? El juez va a decir, este último es el que vale. El antiguo quedó obsoleto en el momento que nació el nuevo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el nuevo pacto da por viejo el anterior y el anterior queda obsoleto. Ahora, la pregunta y el dilema que siempre se ha hecho es, entonces, ¿todo lo del Antiguo Testamento quedó invalidado? ¿O será que algunas cosas siguen vigentes? Cuando usted saca un nuevo contrato, el nuevo contrato establece sus nuevas condiciones. Y todo lo viejo del anterior contrato se cancela a menos que el nuevo contrato lo reafirme. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la hermenéutica bíblica? Pasa algo muy similar. Las leyes del pacto anterior quedan invalidadas con el nuevo pacto, a menos que el nuevo pacto las reafirme. Ejemplo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es el primer mandamiento y es el primer mandamiento de la Torá, de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús reafirmando nuevamente, es un mandamiento nuevo os doy. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Habías oído que no matarás? O habías oído que la ley dice ojo por ojo, diente por diente, más yo os digo, él estableciendo, y vemos en el Nuevo Testamento, Jesús estableciendo las nuevas condiciones del nuevo pacto. Ahora, hay algo muy, unas confusiones que hacen, entonces, que hacen las raíces hebreas. Pero antes de continuar al siguiente punto, hermanos, en este punto estamos entendiendo el por qué el Antiguo Testamento ha quedado invalidado y el Nuevo Testamento es el que rige actualmente tanto judíos como gentiles. Ojo aquí, fíjense bien. El nuevo pacto es un pacto que Dios hace con Israel, sí, lo hace con Israel, pero lo amplía a los gentiles. Es decir, el nuevo pacto no es únicamente con el pueblo de Israel. Esa es una falacia que se inventaron los de las raíces hebreas. Porque si bien el antiguo pacto era con Israel, eso es innegable, eso viene en la Biblia y así está redactado. Pero el nuevo pacto es un pacto que Dios hace con Israel y con todos los gentiles, es decir, con todo el mundo. Porque de tal manera Dios amó al mundo, no a Israel. Inclusive ahí mismo dice, a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. Pablo después dice, provocaré a ira con un pueblo que no era pueblo y llamaré al que no era pueblo, pueblo mío. Citando, fíjense bien, citando el libro de Oseas. Es decir, ahí vemos desde Oseas, vemos que Dios ya estaba planificando ampliar el pacto de Dios con Israel, con el resto de la humanidad. Entonces, el nuevo pacto aplica tanto a judíos como a gentiles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que si un judío, por eso es que usted va a encontrar muchos judíos que al momento de ser cristianos
abandonaron completamente el judaísmo. Dijo, no, pues mis hijos ya no los circuncidé, ya no guardamos las fiestas. Y eso yo me los he topado en redes sociales. Muchos judíos que se han convertido a Cristo, gracias a Dios, este, ellos han abandonado completamente el judaísmo. Ellos al leer la Biblia entendieron perfectamente que el viejo pacto había sido dado por viejo y que ahora lo único que cuenta es la ley en Cristo Jesús. Fíjense bien. Entonces, hasta aquí quedamos claros, ¿verdad? La ley ya no sigue vigente, o sigue vigente a menos que el nuevo pacto lo reafirme. Ejemplo, no matarás, no darás falso testimonio, que eso va incluido en el amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y por lo tanto, pues tú vas a guardar sus mandamientos. ¿Ok? Ahora, eh, aquí yo quiero dejar algo bien en claro, hermanos. Y es algo que confunde mucho las raíces hebreas. Ellos no hacen distinción en el tipo de leyes. Para ellos la Torá son todas las leyes, todas las ordenanzas. Es decir, si una persona iba a un funeral, no podía presentarse el día siguiente en la iglesia. ¿Por qué? Porque sí, está impuro porque se acercó un muerto. Entonces, cosas así en el Antiguo Testamento, fíjense bien, tenían una función. Había leyes morales, leyes civiles, leyes sanitarias y leyes ceremoniales. ¿Ok? Había diferentes tipos de leyes, pero los de la raíz hebrea dicen, no, tenemos que guardarlas todas. Y ahí entonces caen en un doble discurso, porque dice, oye, las leyes ceremoniales hay que guardarlas. Sí, pero aquí en Hebreos vemos que el sacerdote actual es Cristo. Él es nuestro nuevo sumo sacerdote. Entonces necesitamos todavía un sacerdote. Y ellos dicen, no, no, es que esas son las ceremoniales, son las leyes sacerdotales. Esas sí cambiaron. No, entonces tú estás cambiando lo que te conviene, porque todo lo demás sí lo estás dejando. ¿O qué criterio tú usas para decir esto quedó obsoleto y esto no quedó obsoleto? ¿Cuál es el criterio que nosotros usamos? Si el nuevo pacto reafirma algo del antiguo, lo hacemos. Pero si no lo reafirmó, queda obsoleto. Y esa es la hermenéutica del Antiguo y el Nuevo Testamento. Em, entonces, las leyes morales siguen vigentes en cierta manera, sí, porque la mayoría de los casos el Nuevo Testamento lo reafirma. Amarás a Dios tu corazón, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. No robarás. El sábado, ¿por qué no? Porque Cristo mismo dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no por causa de Dios, ¿verdad? Como una señal de que Dios nos haría entrar en el reposo de Cristo. Entonces, hasta aquí estamos bien. Sí, entonces, hermano, está volviendo, no reconocen el Nuevo Testamento, no validan porque pues todo contrapone esos fundamentos, como que están más en el antiguo. Sí, hay varias corrientes. Hay unos que sí tienen el Nuevo Testamento y lo reconocen como parte del canon bíblico, y hay otros que ya han llegado al punto de decir, no, Pablo no se equivocó y él no es, excluyen las cartas de Pablo. Que eso ya es peligrosísimo, porque ya estaríamos hablando este, de un nivel que ni los testigos de Jehová llegaron, ¿verdad? O sea, el cortarle partes a la Biblia y de no reconocer ahora sí que el fundamento bíblico, la integridad bíblica es grave, porque así como puedes cuestionar la integridad de esos textos, también puedes cuestionar la integridad del Antiguo Testamento. Entonces, la integridad bíblica, tú no puedes quitarle cosas porque entonces también tendrías que rechazar el hecho de que Dios mantuvo su palabra íntegra a lo largo de los siglos. Y eso es parte de lo que le llamamos en bibliología, parte de la integridad bíblica o la perseverancia o la conservación de la integridad bíblica a lo largo de los siglos. Quitar eso o quitar un libro automáticamente pondría en jaque a toda la integridad bíblica, ¿verdad? Pondría en jaque a siglos y siglos de pues sí, ¿verdad? De copistas y de mantener y de conservar la Biblia de una manera correcta.
Y eso es peligroso, ¿verdad? Se vuelve muy peligroso y entras en un problema mucho más grave, que es atentar contra la integridad bíblica. Eh, pero lo que me he topado yo es que la mayoría de estas personas que se meten a estas corrientes tienen una falta de comprensión lectora terrible, hermanos. Terrible. Por ejemplo, este texto que acabamos de leer de Hebreos, clarísimo, que está citando un texto del Antiguo Testamento, que es de Jeremías. Ellos, en lugar de verlo en el contexto que está, ellos dicen, no, es que esto es a futuro. Y ahorita el antiguo pacto todavía no ha desaparecido, pero está próximo a desaparecer. ¿Cuándo va a desaparecer? Cuando Cristo venga. Entonces, esa falta de comprensión lectora, ¿verdad? De no entender que aquí el autor está citando Jeremías 31, les lleva a tener conclusiones y a torcer la palabra de una manera terrible, hermanos. O sea, de veras. em, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando ellos dicen, no, todos los pactos son para Israel. Y le citas, por ejemplo, Isaías 49, creo que 49, 6, si me lo puedes poner. Em, ellos, ahí al siervo lo relacionan con Israel, cuando realmente está hablando del Mesías. Y dice, te daré por luz a las naciones. A ver si dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo posterno de la tierra. Cuando les enseñas este versículo en un debate, vi que se los enseñaron y dijeron, mira, aquí está, que Dios ya estaba anunciando su pacto para todo el mundo. Y él dice, no, es que la luz es Israel. Dios le está hablando a Israel en ese texto. No es cierto. El que está hablando aquí es Cristo. Jesús en el Nuevo Testamento dice, yo soy la luz del mundo. O sea, yo soy el que alumbra a las naciones y yo soy el que voy a restaurar las tribus de Israel. Es ilógico que Dios esté hablando de Israel como pueblo y que Israel mismo se restaure a sí mismo. Es ilógico. El texto es claro y está hablando del siervo sufriente de Dios, que es Cristo. Pero ellos lo relacionan por alguna razón, no entienden que es Cristo y lo adjudican a Israel. Y aun cuando uno le dice, pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y esa luz del mundo llevó la salvación hasta lo postero de la tierra, a todas las naciones. Es decir, el nuevo pacto incluye a los gentiles, para Israel y gentiles. Y es el mismo pacto, que es algo que también los dispensacionalistas yo les critico mucho, porque ellos dicen, no, Dios tiene un trato para Israel y Dios tiene un trato para la iglesia. Pero eso no es bíblico. No viene ninguna parte del Nuevo Testamento dice que Dios tenga un trato diferente a Israel y otro trato diferente a la iglesia. Dios no tiene dos pueblos, Dios solamente tiene un pueblo. Otro texto que realmente falta también, hay una comprensión lectora de parte de sus maestros, es que ellos dicen, para tú injertarte en el pueblo de Dios tienes que seguir lo que dice Pablo, que tienes que injertarte en el olivo y formar parte de Israel. Y ellos dicen, entonces tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley, tienes que hacer esto. Cuando el mismo texto de Romanos 9, 10 y 11 dice que nosotros hemos sido injertados por la fe en Cristo Jesús. O sea, realmente es crítico la falta de comprensión lectora y de realmente escudriñar las escrituras en su contexto. Eso realmente me ha dejado asombrado esa falta de estudio, ¿verdad? Ahora, hermanos, fíjense bien. El problema que ocurre mucho y que es un caldo de cultivo para que estas em, sectas lleguen a la iglesia son varios. Voy a resumirlo porque yo me he quedado impresionado cómo es posible que pastores se han pasado del pentecostalismo a las raíces hebreas. Digo, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un pastor se pase del pentecostalismo a las raíces hebreas? O cristianos cantantes que se supone que llevan años en el evangelio como Abel Zabala o como otros cristianos. ¿Cómo es posible que caigan en esto? La respuesta es muy sencilla, hermanos. No hay estudio bíblico. No sé, o no ha habido ese aprendizaje
de estudiar la Biblia en su contexto correctamente. Y muchas veces el orgullo ministerial impide que los ministros se sigan preparando, porque para aprender uno tiene que sentarse a aprender de otros, ¿verdad? A sentarse a aprender. No, no es como que, ay, yo voy a aprender solito y voy a entender lo que yo quiera. No, hermanos. Uno también necesita tener esa humildad de decir, necesito que alguien también me enseñe estas dudas o me enseñe más respecto a este tema. Ya uno tiene el criterio si recibe la enseñanza o no, ¿verdad? Y obviamente con la ayuda del Espíritu Santo. Esa es una. Y la otra, hermanos, es que sobre todo en el pentecostalismo ha habido una obsesión por el Estado de Israel, derivado de la teología dispensacional que traemos arrastrando desde que el pentecostalismo se creó. Y como durante años y años nos han enseñado que no, los judíos tienen un estatus especial delante de Dios, pues lleva al pentecostal a querer tener una simpatía o una cercanía con el Estado de Israel o con el pueblo judío, y eso nos lleva a que el judaísmo empieza a entrar en la iglesia. Y es entonces donde empezamos a ver cantos en hebreo y empezamos a practicar ciertas festividades de los judíos. Este, no digo que esté mal usar un chofar, ¿verdad? Pero si uno lo usa como un instrumento musical, lo podemos hacer, no pasa nada, ¿verdad? Em, Tener una bandera de Israel, yo ahí sí, yo creo que está mal, hermanos. Personalmente, yo creo que está mal que una iglesia tenga la bandera de Israel en su congregación. Y le voy a decir por qué. Porque, para empezar, la estrella de David que está en la bandera de Israel no es la estrella de David. Bíblicamente no existe la estrella de David. O sea, no, no, ese símbolo no es moderno, ¿verdad? El símbolo que sí es bíblico es el menorá, que es parte de los símbolos de Israel, que es el candelabro de 7 brazos. Ese sí es bíblico. Pero la estrella de David no es bíblica, hermanos. No aparece en ninguna parte de la palabra de Dios. Este, eh, y dos, uno tiene que entender, hermanos, que la nacionalidad de Israel, del pueblo de Dios, no es terrenal. Es decir, no es de este mundo. El reino de Dios es celestial. ¿Sí me explico? O sea, yo veo la nación de Israel como cualquier otra nación que, este, o política. ¿Sí me explico? Sí, y O ese sea, reloj también es, fíjese que yo creo que no que sea el reloj, hermana, sino que es, es el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a los descendientes de Israel. Y ahí hay que separar ciertas cosas, hermanos. Hay promesas que Dios le hizo a Israel sí, que van a seguir vigentes, ¿verdad? Que no heredamos nosotros para con el nuevo pacto. Por ejemplo, Dios le prometió a Israel, le dijo, yo a tu descendencia daré esta tierra. Y ahí está. O sea, Dios cumplió su palabra. Dios cumplió la palabra de darle a Israel ese pedazo de tierra, ¿verdad? Y probablemente de Israel llegue a tomar mucho más territorio porque bíblicamente hablando, Israel debería de tomar parte de lo que es el Líbano, Siria, Jordania y era más extenso de lo que hoy en día tiene territorialmente hablando. Y Dios va a cumplir esa palabra por, por amor a Abraham. Las promesas de bendeciré a los que te bendijeren y maldiciré a los que te maldijeren sigue vigente por amor a Abraham. Fíjense bien, por amor a Abraham. Las promesas terrenales que Dios le hizo a Abraham siguen vigentes en Israel. Fíjense, ojo aquí. Pero las promesas espirituales no son para Israel, a menos que ellos sean reinjertados en el olivo, que es Cristo. ¿Sí me explico? O sea, Israel sigue teniendo sus promesas terrenales. La tierra, bendición de parte de Dios, ¿verdad? Pero espiritualmente, Pablo dice claramente, creo que es en Romanos, ¿de qué sirve pues ser judío? La respuesta es en nada, más que a nosotros ha sido confiada la palabra de Dios. Y inclusive hay una profecía que Dios le da
a Israel, dice, en aquel día, dice, muchos 10 gentiles tomarán el brazo de uno y dinos, enséñanos a conocer a Jehová. Esa palabra se cumple con los discípulos, que los discípulos eran judíos y ellos eran los que Dios les dio la bendición de proclamar el evangelio. Fuera de ahí, Pablo dice, de nada sirve ser judío, porque para Dios ya no hay griego. Si me puedes poner ahí Gálatas capítulo 3, hermano David. Para Dios ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay gentil. Para Dios todos somos iguales. De los dos pueblos hizo uno. Y las bendiciones espirituales son para la iglesia. Y entonces cuando hablamos del reloj profético, no es Israel en cierta manera. Porque haga de cuenta que Dios a él le está cumpliendo sus promesas terrenales. Pero las promesas espirituales, Dios las cumplirá y son prometidas a la iglesia. No sé si me estoy explicando más o menos. El reloj profético realmente es todo el mundo, no solamente Israel. Cuando vemos que a lo malo le empiezan a llamar bueno, tú dices, caray, ¿verdad? Hay algo aquí que se está cumpliendo que está profetizado, ¿verdad? Cuando vemos la apostasía, ¿dónde ocurre la apostasía? En Israel, no, ocurre en la iglesia y ocurre a nivel global. Entonces vemos que el reloj profético realmente es el mundo en general, la sociedad en general y no el Estado de Israel. Fíjense, vamos a leer lo que dice Efesios capítulo, creo que era el 3, ¿no, hermano David? Dice, porque Él es nuestra paz. Ok, aquí es lo que dice porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vemos que Dios está tomando judíos y gentiles en Cristo, un solo pueblo. No hay Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo. Si un judío muere sin Cristo, se va al infierno, porque no es parte del pueblo de Dios. Por mucho que sea descendiente de Abraham, su alma se perderá si no cree en Cristo. Vamos al capítulo 4, hermano David. Creo que es cuando Jesús confronta a los fariseos. Y los fariseos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús los confronta directamente. Dice, no es cierto, ustedes son hijos del diablo. Les habla durísimo. Dice, porque las obras del diablo quieren hacer. Y más adelante vemos que Pablo dice, no son israelitas los de sangre, sino los que son por la fe. No son hijos de Abraham los que son por descendencia, sino los que son de la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué ya no se menciona en la iglesia con el nombre de Israel o el nuevo Israel? Eso tiene una explicación muy sencilla, porque la palabra Israel significa el que alterca con Dios o el que pelea contra Dios. Y la naturaleza de la iglesia no es altercar contra Dios, sino sujetarse a Dios. ¿Me explico? Por eso es que los apóstoles dejan de usar el concepto de Israel como pueblo y simplemente usan el término eclesía, que es asamblea, o asamblea de Dios, o pueblo de Dios. ¿Ah? Y Pablo dice, ustedes que antes no eran pueblo, ahora han sido pueblo de Dios por la fe en Cristo. Entonces, cuando hablamos de pueblo de Dios, siempre debemos de ver que el pueblo de Dios es la iglesia, no Israel. Yo sé que es muy difícil a veces entender porque durante muchos años nos explicaron que Israel físico era el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero cuando vemos Romanos capítulo 9, que el olivo, que son las promesas de Abraham, y Israel incrédulo es desgajado, y las ramas silvestres que somos nosotros, somos injertados por la fe. Entonces Dios tiene un solo olivo. Dios no tiene dos olivos. Tiene un solo olivo con dos tipos de ramas, porque en Cristo, en la iglesia, hay judíos, como el pastor Moore, que es de origen judío,
y estamos nosotros, que somos pues, mestizos, ¿verdad? De la raza, y Dios hizo al de los dos un solo pueblo. Entonces, es un error garrafal tomar y les voy a decir por qué, hermanos. Un dispensacionalista que realmente sigue su teología sistemática, cuando usted lea el Antiguo Testamento, va a decir, no, esas promesas son para Israel, no son para usted, porque usted es un paréntesis en la historia. Usted no puede reclamarle a Dios esas promesas porque esas son para Israel. ¿A poco el que me bendiga no va a ser bendecido? No, porque ellos le van a decir, es que eso es para Israel, no es para usted. Entonces, muchas promesas que Dios le hizo a su pueblo en el Antiguo Testamento, ellos se las quitan a la iglesia y dicen, esto es únicamente para Israel, cuando realmente la iglesia es heredera de las promesas por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Vamos a Gálatas, ya para terminar. Vamos al versículo, vamos al 23, hermano David, es Gálatas 3, 23. Dice, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Siguiente. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. Fíjense bien, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Un judío que no cree en Cristo Jesús es hijo de Dios. La respuesta es no. Siguiente. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fíjense, el versículo 28 es clave, hermanos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de quién? De Abraham sois, herederos según la promesa. Es decir, usted y yo, que hemos creído en Cristo, somos hijos de Abraham. O sea, somos linaje de Israel. Somos herederos de todas las promesas que usted ve que Dios le hizo a Israel en el Antiguo Testamento. Hablando de las espirituales, ¿verdad? Usted es heredero de esas promesas. Usted es heredero de, estaré contigo todos los días. Tu varo y tu callado me infundirán aliento. Todos los salmos, las promesas, todas esas son heredadas a nosotros por la fe en Cristo Jesús. Cuando un dispensacionalista te va a decir, no, eso es para Israel. Entonces, cuando uno entiende esto, que somos herederos y somos linaje de Abraham por la fe en Cristo Jesús, entendemos que Dios solamente tiene un solo pueblo y ese pueblo es la iglesia. Ese pueblo somos nosotros, ¿verdad? Yo sé, y no quiero que, hay que entonces odiar a Israel. No, hermanos, no hay que odiar a Israel. Al contrario, mire, hay que orar para que el pueblo de Dios, bueno, para que Israel, ya estoy igual que los dispensacionalistas, para que Israel crea en Cristo. Y la Biblia dice, ellos han sido endurecidos, para que nosotros creamos en Cristo y vengamos al conocimiento de Dios. Pero el cristiano tiene que ver al judío igual que al musulmán, válgame la redundancia, igual que al budista, personas que están perdidas sin Cristo, que necesitan conocer a Jesús. ¿Sí me explico? Necesitan conocer a Jesús. Fíjense, ¿sabe usted por qué los católicos, ya con eso termino, ¿sabe por qué los católicos no ven a Israel como el pueblo de Dios? Nunca se ha puesto a pensar en eso. Porque el dispensacionalismo surge después de la Reforma. Es decir, los católicos nunca conocieron la teología dispensacionalista que después nosotros conoceríamos. Y inclusive eh, muchos cristianos, como los luteranos, algunos reformados, no son dispensacionalistas porque el dispensacionalismo llegó hasta 1830. Es decir, es una teología muy moderna. Y grandes hombres de Dios como Charles Spurgeon, como Sproul, em, Jonathan Edwards, ellos dijeron, sabes que esto no es de Dios, es una teología incorrecta.